Cordial saludo para los clientes de nuestra firma, los suscriptores del canal de YouTube, nuestros alumnos en distintas universidades del país, los expertos en contratación pública, profesionales. Vamos a analizar el día de hoy la modificación al decreto 1082 del 2015 que trajo el decreto 399 de 2021. Hay que señalar que el numeral cuarto del artículo 22.11.2.11 del decreto 1082 de 2015 establece que la entidad estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad es concurso de méritos. Esto realmente no tenía ningún sentido, toda vez que siempre debe primar el principio de publicidad y de transparencia, y se hace necesario que los interesados y posteriormente los proponentes cuenten con la información necesaria relacionada con el valor estimado del contrato. Además, no existe ninguna norma que diga que tal información tiene carácter reservado. Lo anterior, repito, garantiza esos principios de la contratación pública y además le permite a los interesados realizar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones en relación con el valor estimado del contrato. Vamos a ver en este cuadro, a doble columna, la norma anterior del decreto 1082 y la nueva, que es el artículo primero del decreto 399 del 2011. He puesto en amarillo en ambas columnas donde se presenta una modificación. Vemos que el artículo nuevo simplemente tiene una palabra que tiene que ver con la redacción, pero queda excluida de la nueva redacción lo que aparece en amarillo en la columna del decreto 1082. Es decir, ese texto ya no aparece en la reforma. Y es el siguiente: la entidad estatal no puede publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Esto reitera lo que ya dijimos, que el cambio, en este caso específico del artículo primero, fue la exclusión del texto que no permitía que se publicaran las variables utilizadas por la entidad estatal para calcular el valor estimado del contrato. Hay que decir que la siguiente reforma surge en virtud de unos pronunciamientos de la sección tercera del Consejo de Estado. En primer lugar, el auto del 20 de febrero de 2019, expediente 61.463 de la subsección A, suspendió provisionalmente los numerales 3, 4 y 5 del artículo 2212132 del decreto 1082 de 2015. Y el auto del 25 de julio de 2018, expediente 56.165, suspendió provisionalmente el numeral sexto de esa disposición. Dichos numerales están relacionados con las reglas aplicables al procedimiento del concurso de méritos. Por lo tanto, se hizo necesario modificar ese artículo en este decreto 399. Veamos aquí nuevamente a dos columnas con el resaltado en amarillo donde se presentan cambios. En primer término, en el decreto 1082 se decía que la entidad en los pliegos de condiciones debía indicar la forma como calificaría, entre otros, los siguientes criterios. Esto es lo que otorga puntaje. Primero, la experiencia del interesado y del equipo de trabajo. Y segundo, la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas
del equipo de trabajo. ¿Cuál es la modificación? Que esa parte que está en amarillo desaparece. Es decir, que lo que se tiene en cuenta es la formación académica de quienes integran el equipo de trabajo y no en adelante las publicaciones técnicas y científicas. Eso no puede ser objeto de evaluación, es decir, no puede otorgar puntaje. Segundo, la norma decía que la entidad estatal debía publicar durante los 3 días hábiles siguientes el informe de evaluación, el cual debería contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. Esa parte ya no aparece en la nueva norma, que es el artículo 2 del decreto 399, y en su defecto lo que dice es que debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje. ¿Y esto por qué? La razón es muy simple. En la norma anterior se hacía una calificación técnica, porque estamos hablando de consultores, y se establecía un orden de elegibilidad, quién quedaba de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, etc. Y la entidad, frente a ese que estaba en primer lugar, debía revisar que su propuesta económica, que no es objeto de evaluación o de calificación, porque ustedes bien saben que esta es una de las excepciones en las cuales no se tiene en cuenta el precio, sino solamente la calidad. Pero en este caso, frente al primer oferente, pues la entidad debía verificar si esa oferta económica estaba dentro del rango del presupuesto oficial. Y la entidad debía revisar con ese oferente que estaba en primer lugar la coherencia y consistencia en lo que tenía que ver con la satisfacción de la necesidad que tenía la entidad frente a la contratación y además frente al valor del contrato. Y si finalmente se cumplía con esa verificación, entonces entraba en una especie de negociación. Ese oferente que estaba en primer lugar debía ofrecer una rebaja y ponerse de acuerdo con la entidad estatal. Y si no llegaba a un acuerdo, entonces se pasaba a realizar la misma operación con el que estaba en el segundo lugar. Eso no tenía ninguna razón. Además era de una complejidad práctica. Yo asistí y he asistido a muchos concursos de méritos y ese ejercicio de ponerse de acuerdo en una rebaja al precio que ofertó, pues termina siendo algo totalmente discrecional y arbitrario. No hay unos criterios objetivos que direccionen o reglen ese procedimiento. A raíz de la suspensión provisional que decretó el Consejo de Estado, sección tercera, de los numerales 3, 4, 5 y 6, entonces estos se excluyen del nuevo texto. Y aquí vamos al procedimiento general y normal que existe en la calificación en los otros procesos de selección donde existe invitación pública. Es decir, que la entidad debe evaluar las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje. Entonces, aquí se aplica la verificación, es decir, el cumplimiento de los requisitos habilitantes, experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y además la calificación o asignación de puntaje. Y ya no se va a establecer las posiciones en las que quedan los oferentes, primero, segundo, tercero o cuarto. También desaparece obviamente esa etapa de verificación de la consistencia frente a la necesidad y la cuantía del contrato y además se excluye lo relacionado con la negociación o rebaja del precio a la que sometían al oferente que resultaba calificado en el primer lugar. Ahora hay que decir que el artículo 2.2.1.2.3.1.14 señalaba que la entidad estatal puede aceptar que la garantía de estabilidad
tenga una vigencia inferior a 5 años, previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. En la reforma se reglamenta en detalle esta excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues lo normal es que no sea inferior a 5 años que se cuentan a partir de la fecha de terminación del contrato. Pero la norma permitía y permite, ahora con la reforma, que tenga una vigencia inferior a 5 años, pero previamente debe haber una justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. En este punto específico, que tiene que ver con la justificación técnica del experto, es lo que entra a regular la nueva norma. Para establecer la complejidad técnica del proyecto y por ende la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de obra por un término inferior a 5 años, se definen en la reforma las variables que se deben tener en cuenta en la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato. Y también se establece que si bien esa garantía puede ser inferior a 5 años, no podrá estar por debajo de 1 año. ¿Y esto por qué? Pues realmente, como estaba tan amplia la norma y tan discrecional, entonces en la práctica se terminaba manejando la garantía de estabilidad con unos criterios en donde no quedaba salvaguardado el recurso público. Con esto se quiere fortalecer la aplicación de la garantía de estabilidad en la contratación pública, específicamente en los contratos de obra. Vemos aquí a dos columnas, como en las ocasiones anteriores, la norma del decreto 1082 y la del artículo 3 del decreto 399 del 2021. En la norma anterior se decía que la entidad estatal debe determinar el valor de la garantía en los pliegos de condiciones de la contratación. Hoy en día, con la reforma, ya se redacta diciendo que estén contenidos en los documentos del proceso, no necesariamente en los pliegos de condiciones. Y eso debe ser de acuerdo al objeto, en ese sentido no cambia. La cuantía, antes decía el valor, eso es simplemente semántico, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. Aquí le agregan en la reforma a celebrar, y esto es obvio, porque estamos hablando de la etapa precontractual. Entonces, si es en la etapa precontractual, no debe decir en el contrato, sino en el contrato a celebrar. El inciso segundo se mantiene, pero se complementa con lo que se explicó anteriormente. Entonces dice lo mismo, la entidad estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 5 años, previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. Y lo que se le agrega es lo siguiente, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a 5 años y, ojo, y en todo caso, mínimo de 1 año. Para establecer la complejidad técnica del proyecto y por ende la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a 5 años, la justificación técnica del experto en materia objeto del contrato tendrá en consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, pero sin limitarse únicamente a la cuantía del contrato. Aquí es donde hemos dicho que se salvaguarda el recurso público, porque en primer término, esa garantía de estabilidad en todo caso no podrá ser inferior a 1 año. En la norma anterior no existía esa limitante. Por lo tanto, de manera excepcional, la estabilidad de obra podía ser por 9 meses o por 3 meses. Y en segundo término, esa parte de la justificación técnica del experto, pues ya debe ser sobre la base de unos criterios, como son el alcance físico de las obras, el tipo de actividades que deben ser realizadas, la experticia técnica requerida, entre otros. Es decir, que debe obedecer a criterios técnicos objetivos. La otra modificación tiene que ver con el registro único de proponentes y la justificación que está
en la parte emotiva del decreto, tiene que ver con el impacto negativo de la pandemia del COVID-19, por lo cual se modifican transitoriamente. Ojo con eso. Esto es una modificación por el tiempo que se establece allí en esos artículos transitorios, para que el registro único de proponentes RUM contenga información financiera de los oferentes en relación con los últimos 3 años y no solo del último año, lo cual aplicaría para las inscripciones y renovaciones de los años 2021 y 2022. Lo primero, frente al artículo transitorio 2211152, la reforma adiciona 2 parágrafos. Trae el parágrafo transitorio 1, en donde se dice que a partir del 1 de agosto del 2021, para efectos de la inscripción en el registro único de proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 correspondientes a los últimos 3 años fiscales anteriores al respectivo acto. Aquí hay que tener en cuenta que esas normas hacen referencia tanto a personas naturales como a personas jurídicas y tienen que ver con los requisitos financieros y de capacidad organizacional. Deben presentar, en el caso de las personas naturales, que estén obligados a llevar la contabilidad, el informe contable del año anterior, y las sociedades, personas jurídicas, deben presentar todos los estados financieros que establece esa normativa para la inscripción del RUT, y esto lo deberán hacer ya no en el último año fiscal, sino que se da la gabela para que se tengan en cuenta los 3 años fiscales anteriores al respectivo acto. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de la inscripción a partir del 1 de agosto del 2021. Si se van a inscribir, hay que diferenciar entre inscripción, renovación, actualización, cancelación y cesación de efectos. Cuando hablamos de la inscripción, es porque lo van a hacer por primera vez o porque su registro único de proponentes cesó en sus efectos o lo había cancelado. Entonces, en ese caso, a partir del 1 de agosto del 2021, esa información financiera y la relacionada con la capacidad organizacional podrá ser teniendo en cuenta los últimos 3 años fiscales anteriores al respectivo acto. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información correspondiente a esos 3 años, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 o 2019, inscrita en el registro de proponentes durante el mes de agosto del 2021, podrá reportar por única vez, mediante una solicitud de actualización, únicamente la información contable referente a esos 2 años de manera gratuita. Esto es un favorecimiento que se da en razón de los efectos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 para las empresas y los comerciantes. El proponente que tenga inscrita en la Cámara de Comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y 2019 no deberán presentar la información que reposa en la respectiva Cámara de Comercio, la cual conservará firmeza para efectos de su certificación. Y el parágrafo segundo ya no nos habla de la inscripción en el 2021, sino que hace referencia al año 2022 y no solo para efectos de la inscripción, sino también para la renovación del registro único de proponentes que debe hacerse de conformidad con la ley antes del 5º día hábil del mes de abril. Entonces, para el otro año, cuando vayan a renovar el RUT, deberán reportar la información financiera y organizacional correspondiente a los últimos 3 años fiscales anteriores al respectivo acto. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad
suficiente para aportar esa información financiera de los últimos 3 años, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. El proponente que tenga inscrita en la Cámara de Comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2019 y o 2020 no deberá presentar la información que repose en la respectiva Cámara de Comercio, la cual conservará firmeza para efectos de su certificación. Y el artículo 5 de este decreto 399 adiciona 2 parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 del 2015. El parágrafo transitorio 1 dice: de conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional que están contenidos en el literal B del artículo 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 corresponderá a los últimos 3 años fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo la antigüedad del proponente. En armonía con la anterior, a partir del 1 de agosto, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.5.2 del decreto. Es decir, esto le va a corresponder certificarlo a las cámaras de comercio. Y el parágrafo transitorio 2 dice que el proponente con inscripción activa y vigente que reporte la información de la capacidad financiera y organizacional señalada en los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.5.2 deberá presentar en el formato que las cámaras de comercio dispongan unificadamente para tal efecto. Entonces aquí se vendrá una operación de las cámaras de comercio para sacar unos formularios en donde pueda quedar consignado lo relacionado con esa capacidad financiera y organizacional que en esta reforma podrá comprender o comprenderá los 3 últimos años o los 3 años anteriores a la inscripción o renovación respectivas. El artículo 6 nos habla de la adición de un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2 sobre requisitos habilitantes del RUD. Y dice que de conformidad con los parágrafos transitorios que acabamos de ver ahora, es decir, los del 2.2.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.6, y en desarrollo del deber de análisis de las entidades estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1, a partir del 1 de septiembre del 2021, las entidades estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de la capacidad financiera y organizacional, teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. Por ello, atendiendo a las condiciones aludidas en relación con la capacidad financiera y organizacional de los procesos de selección, cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publiquen a partir del 1 de septiembre del 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y firme en el RUM, por lo que las entidades estatales evaluarán estos indicadores teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. Y por último, el artículo 7 nos habla de la vigencia. El decreto rige a partir de su publicación, pero los procedimientos de selección en que se hubiere publicado el aviso de convocatoria con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto 399 continúan rigiéndose por las disposiciones vigentes para dicho momento. Ha sido un placer comentar con ustedes este decreto que modificó unos aspectos
no tan sustanciales, pero no menos importantes, del decreto 1082. Primero, lo relacionado con el concurso de méritos, en donde, atendiendo las suspensiones provisionales decretadas por la sección tercera del Consejo de Estado, en lo que tiene que ver con el procedimiento del concurso de méritos con precalificación y el concurso de méritos abierto, se hacen los ajustes correspondientes, especialmente en lo que tiene que ver con la forma de evaluar y verificar esas propuestas de calidad que presentan los consultores. Y en segundo término, de excluir las partes que fueron suspendidas por el Consejo de Estado, en donde se establecía que la entidad estatal debía tener los puestos o posiciones de los oferentes en la evaluación de la propuesta. Y después, con el primer calificado, se analizaría la coherencia y consistencia de la propuesta para, por último, ponerse de acuerdo en el precio definitivo que estaba sometido en la práctica a una presión para que ese oferente hiciera una rebaja del precio que había ofertado. Eso era totalmente arbitrario porque ya el proponente había hecho los cálculos correspondientes y obviamente esa propuesta debía estar dentro del rango del presupuesto oficial. Luego viene lo relacionado con la garantía de estabilidad, que excepcionalmente podría estar por debajo de los 5 años. El decreto, para proteger el recurso público, señala primero una limitante que no podrá ser inferior a 1 año y en segundo término, esa justificación técnica ya tiene unos criterios para que eso no quede al capricho de la entidad y termine desprotegiéndose el recurso público allí comprometido. Y por último, unas modificaciones transitorias al registro único de proponentes, específicamente con la inscripción y renovación de la capacidad financiera y capacidad organizacional para permitirle a los empresarios inscribir los documentos correspondientes a esas capacidades de los 3 últimos años, de los cuales la entidad estatal va a tener en cuenta el mejor año. Hasta una próxima oportunidad, donde volveremos a analizar todos los aspectos novedosos de la contratación pública. Saludo para todos.